Bien. ¿Alguien necesita preguntar algo? Sí, yo, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo era el chico que hace 2 semanas le había preguntado si podía hacerme el cambio a la K3, si no me equivoco, Sistemas de Organizaciones. Pero usted dijo que iba a pasar un link para la comisión, pero no sé, no encontré nada. ¿Para qué Tampoco, no. comisión? ¿Usted en qué Perdón, comisión para la está? K2. Estoy acá En en la, la K7. Le había preguntado si podía pasarme a la K2. ¿usted quiere cursar a la mañana? Sí, porque no puedo directamente, no. ¿Ha iniciado el trámite en la facultad pidiendo el cambio de turno? Sí, ya lo inicié, pero también había hablado con usted hace 2 semanas y me dijo de que podía cursar en la K2, Sí, yo no pero tengo inconveniente. Bueno, pero hágame acordar el lunes a la noche, el lunes a la tarde. sí, sí, Claro, pero porque lo que quería preguntarle es que si usted me podría facilitar el link de la comisión del K2 para poder unirme al grupo de WhatsApp. para el grupo de WhatsApp, bueno, pero ustedes me pueden mandar usted tiene mi número de teléfono, ¿no? Eh, no, creo que no. Estoy en En el el grupo de grupo de la WhatsApp comisión de la K7, sí, estoy en el grupo de la comisión de la y bueno, K7. ahí fíjese, y el lunes a la noche, tarde noche, mándeme un mensaje por privado diciéndome que usted es alumno fulano de tal, de la comisión K7, y que va a cursar a la mañana, en la K2, y que le envíe el link para que pueda ingresar. Puede hacer eso, no me Eh, pida que yo de hoy hasta el lunes me recuerde, porque se me sí, debe haber pasado. Si usted no me recuerda, este, me resulta medio imposible que yo me acuerde. Así que yo le pido sí. por favor que usted haga eso. Tome del grupo de WhatsApp de la K7 mi número de teléfono y me manda un mensaje privado, me dice quién es, de qué comisión, que se va a cursar a la mañana, y qué es lo que necesita que le envíe para que se conecte el martes a la mañana. Y después también sígalo al trámite del cambio de comisión. ¿Sí? Muy bien, profesora. Su número de teléfono es el que termina en 5173, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Nada. Bueno, entonces pregunto yo, ¿hasta dónde vimos la clase pasada? ¿O no tuvimos clase la semana pasada? Para ser honesto, profe, no me acuerdo. ¿Alguien No se tuvimos recuerda? clase la semana pasada, profe. Bien, no tuvimos. Perfecto. Bien, o sea que tenemos que comenzar desde el inicio. Bien, ok. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer con respecto a la materia antes de comenzar con el desarrollo de la primera unidad? El fotocopiador, eso me olvidé de hacerle el mensaje de WhatsApp. Los libros físicos, ustedes tienen en el Classroom de Google y tienen los archivos de los libros, de la bibliografía de los 3 libros. Y en fotocopiadora le dejé la fotocopia de los libros, por si alguien quiere manejar los libros, digamos, fotocopia. Si quieren los libros, o sea, es parte del libro físico. Si quieren los libros, esos están en la biblioteca de la facultad y está funcionando la biblioteca. ¿Sí? Por si les interesa y si no, bueno, si quieren manejarse con los archivos, se maneja con los archivos. ¿Estamos? Bien.
hago una pregunta. ¿Alguien ha leído, ha empezado a hacer la lectura del material de clase? No, profe. Ujú. Bueno, ok. Voy a empezar compartiendo pantalla. Estamos bien. No, este no todavía, es este. Bien. Ok, bien, comenzamos. La unidad número 1, el título que tiene es Teoría General de los Sistemas y su aplicación a las organizaciones. Cuando utilizamos el término organizaciones, nos estamos refiriendo tanto a empresas como a instituciones. Después, en su momento, en la unidad 2, veremos cuál es la diferencia entre una y otra. Mejor dicho, casi al final de esta unidad. Objetivos de aprendizaje de esta unidad temática. Fíjense, las siglas de TGS significa Teoría General de los Sistemas. ¿Qué vamos a ver? Los antecedentes de esa teoría, la definición de sistema, los parámetros que tiene un sistema, cuáles son las características que poseen, hay que clasificarlos, hay que saberlos clasificar porque son bastantes los tipos de sistemas que hay, que nos rodean. Tenemos que ver cómo lo vamos a modelizar a esos sistemas, lo cual nos va a permitir poder analizarlos, a los sistemas, compararlos. Cuando digo analizarlos, es describirlos, ¿no? Analizamos y los describimos a los sistemas. Lo comparamos, los relacionamos y obviamente poder clasificarlo. ¿Para aplicarlo a qué? A la sociedad y a la interacción del hombre que tiene en la sociedad. Eso se llama el modelo de las organizaciones como sistemas sociales. Y después hay que ver el rol que el hombre cumple en las organizaciones, teniendo en cuenta que tiene todo un contexto esa organización, que se refiere a todo un contexto tecnológico, económico, político y social del que forma parte. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ver el modelo de la organización como sistema abierto. ¿Se entiende lo que tenemos que aprender? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos a comenzar con los antecedentes, cuando uno habla de los antecedentes de la teoría general de los sistemas, nos estamos refiriendo a cómo ha surgido esta teoría. Fíjense que esta teoría ha surgido obviamente de trabajos científicos, o sea que hubo investigaciones hechas y esas investigaciones se fueron publicando durante un periodo de tiempo. Durante un periodo de tiempo que va desde el año 1950 al año 1968. Hay gente, encima yo que me demoro para conectarme. Bueno, vamos a esperar, porque si no, no me puedo. ¿Alguien más que falte? ¿Saben de alguien más que falte, que se una? Acabo de pasar el link a un compañero, así que capaz que venga. Ay, bueno, lo vamos a esperar entonces. Lo esperemos. Compañero tarde se acordó de pedir el link, ¿no? Sí, pues. Es que estaba buscando el link en el campo y en el campo aparece otra cosa. No, yo le he dicho el primer día de clase, yo con el campus virtual, con la aula de ahí, yo no trabajo. Trabajo con el Classroom de Google y con el Meet. Entonces, si tiene duda, para eso está el grupo de WhatsApp. Pregunte por ahí, antes de la clase. Bueno, sigamos. Parece que se va a demorar en unirse. ¿Qué vamos a hacer?
Sigamos. Entonces, cuando hablamos de antecedentes de la teoría general de los sistemas, estamos hablando de cómo ha surgido. Como es una teoría, ha surgido obviamente de trabajos científicos que se fueron publicando durante un periodo de tiempo. Ahí lo tienen, ese periodo de tiempo que se publican esos trabajos científicos que va del año 1950 a 1968. ¿Y qué es lo que se buscaba con esos trabajos científicos? Tratar de contar, por eso dice así Bertalanffy, contar con una teoría de teorías, ¿sí? Recuerden el término, teoría de teorías, o sea, tener una sola teoría donde ha juntado todas las teorías existentes hasta ese momento, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Que esa teoría de teorías, algunos autores la llaman megateoría, ¿sí? Lo fundamental, digamos, de esta teoría era lograr tener un concepto abstracto, ¿sí? Concepto abstracto, donde se busca reglas que sean de valor general. ¿Qué significa eso? Reglas de valor general a través de ese concepto abstracto. Que se puedan plantear principios de estudio, de metodología y de modelos generales. Los modelos son las representaciones de fenómenos o de situaciones de la vida real, ¿sí? Que sean generales. ¿Qué significa eso? Que se lo pueda aplicar a todas las ciencias. Dentro de las ciencias tenemos las disciplinas, ¿sí? Eso, ¿por qué, digamos, esta teoría de teorías buscaba ese concepto abstracto? Para hacer esos principios que sean generales y que los puedan usar toda la ciencia. Fíjense en aquí lo que pasaba antes del surgimiento de la teoría general de sistemas. Ahí está, llegó. Buenas tardes. Fíjense aquí, en este esquema. Esto sucedía antes del surgimiento de la teoría general de sistemas. Aquí tenemos un fenómeno. Un fenómeno es un fenómeno de la naturaleza, un fenómeno de la sociedad, podría ser también un objeto de estudio, algo que sucede, ¿sí? Las distintas disciplinas, fíjense, entre la que está la física, la biología, psicología, psiquiatría, la matemática, la sociología, la administración, la química, cada una estudiaba ese fenómeno o ese objeto de estudio. Lo estudiaba y cada una establecía sus estudios y sus principios, pero no los compartía con la otra disciplina. Por ejemplo, la física descubría en los fenómenos naturales sus distintas teorías, sus distintas leyes, sus distintos postulados, y no los compartía. Lo mismo la matemática, lo mismo la biología, lo mismo la medicina, que no la puse ahí, lo mismo pasaba en la administración y en la química. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando desde la biología, ¿sí?, se dan cuenta de lo siguiente. Como cada una estudiaba el fenómeno, esperen que vamos a hacer la admisión. Buenas tardes. Bien, entonces desde la biología ven, o sea, observan qué cosa, que las distintas disciplinas estudiaban ese fenómeno o ese objeto de estudio, pero tenían cosas que eran similares en ese estudio que en ese, claro, sí, en el estudio y en el análisis de ese fenómeno o de ese objeto de estudio. Empiezan a ver que hay una similitud estructural entre las distintas disciplinas. Además, ¿sí?, no solamente en la forma en que ellos trabajaban, sino también en el objeto de estudio. Cada una, si uno las juntaba, qué es lo que había visto cada una,
se encontraba que tenía una similitud estructural ese objeto de estudio. Después había semejanzas, ¿sí? Y la otra cosa que era el isomorfismo, que todo era igual. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? Que plantea, digamos que el que le da el surgimiento a la teoría general del sistema, que faltaba un problema de orden, de organización y de totalidad. ¿Por qué era eso? Porque en ese momento existía lo que se denomina o se conoce como la ciencia mecanicista. La ciencia mecanicista, él toma el fenómeno, el objeto de estudio, y lo va separando para ver cómo funciona, ¿sí? Sin tener en cuenta justamente cómo es el orden de ese funcionamiento, cómo se organiza, y no lo ve como una totalidad. Entonces, esa era la gran situación a resolver con la teoría general de sistemas. ¿Para qué? Con ese concepto abstracto, como regla de valor general, que ya después vamos a ver a qué se refiere eso, era para obtener expresiones y modelos matemáticos que puedan explicar digamos, el comportamiento, el funcionamiento de ese fenómeno o de ese objeto de estudio. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. ¿Podría repetirlo, profe? Vuelvo al anterior. Este fenómeno que ven acá es un fenómeno o un objeto de estudio. Cada una de las disciplinas lo estudiaba, ¿sí? Y no compartían lo que descubrían en sus estudios, en sus análisis, una disciplina con la otra. ¿Está? ¿Por qué? Porque ellos Sí. aplicaban estas disciplinas cuando se investiga, ¿sí? Cuando se investiga, ellos trabajaban con la ciencia mecanicista. En esa ciencia mecanicista se toma ese fenómeno u objeto de estudio y se lo separa, se lo divide, se lo va dividiendo en partes. ¿Para qué? Para ver cómo funciona, ¿sí? Es decir, es como darle una mirada en lo mecánico, el cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa? Desde la biología, porque ellos trabajan con ¿qué? Con seres vivos, con plantas, con animales y con seres humanos, ¿sí? Pero más que nada, digamos, las plantas y los animales. Entonces, Bertalanffy, que es el creador, digamos, el que va planteando la teoría general de sistemas, bueno, lamentablemente yo le voy a tener que poner un horario hasta qué hora van a ingresar, porque si no, yo no puedo así no podemos. Ya no acepto a más nadie. Ya está, porque si no, no me puedo concentrar, tengo que estar dándole las admisiones. Bien, entonces, ¿qué hacía estas disciplinas? Utilizaban la ciencia mecanicista. Tomar el objeto de estudio, el fenómeno, separarlos en parte para ver cómo funcionaba. Nada más. Cada una hacía lo mismo y no compartía lo que iba descubriendo. Entonces, desde la biología, los biólogos se dan cuenta de qué cosa, de que ese fenómeno o ese objeto de estudio estudiado desde las distintas disciplinas muestra similitud estructural. ¿Se entiende? Hay similitud estructural en cuanto a la estructura que tiene ese fenómeno. Además, hay semejanza en lo que descubre una disciplina y la otra. Y también aparece el isomorfismo, que es decir, igual forma, ¿sí? O sea, en cuanto al fenómeno o al objeto de estudio y cómo trabajaban las distintas disciplinas en forma separada. Entonces, lo que había que tratar de conseguir eran expresiones y modelos matemáticos que expliquen el funcionamiento y la existencia, lo que corresponde de ese objeto de estudio a través de expresiones y modelos matemáticos. Para lograr eso, dice los biólogos, aquí hay un problema de la ciencia mecanicista y obviamente
de las disciplinas, que hay un problema de orden. Cuando desarmo, cuando la ciencia mecanicista, al estudiar ese fenómeno o ese objeto, tiene que tener un cierto orden, porque esos elementos que constituyen ese fenómeno tienen un orden. Y si hay un orden, ¿sí?, hay una organización. Y ese fenómeno hay que estudiarlo como una totalidad. ¿Estamos? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bien. Ok. Entonces, planteado así el problema de la teoría general de sistemas, es decir, problema en los estudios de las distintas disciplinas, que es una cuestión de orden, de organización y totalidad, entonces esos tres ítems estaban excluidos de la ciencia mecanicista. Eso estaban excluidos de la ciencia mecanicista. Entonces, al aparecer la teoría general de los sistemas con ese concepto abstracto como regla de valor general, justamente para poder establecer expresiones y modelos matemáticos, ¿sí?, la ciencia pasa a ser de ciencia mecanicista a una ciencia contemporánea. ¿Por qué se le dice así? Porque ya lo que ahí empieza a aparecer el esfuerzo cooperativo, es decir, lo que ya ha descubierto una ciencia, ya una disciplina dentro de la ciencia, ya lo comparte con las otras. Ya no hay lo que se llama compartimentos estancos de conocimiento. Por eso se habla de esfuerzos cooperativos y principios que ya han sido descubiertos en una ciencia, ya no es necesario redescubrirlo. Entonces ahí es donde queda plasmada la teoría general de los sistemas, la cual va a permitir estudiar la realidad como sistemas concretos y además generan otras disciplinas, ¿sí?, que son, por ejemplo, las ingenierías, en el caso nuestro, que es la ingeniería en sistemas. Y además, la teoría general del sistema, el haber, digamos, permitir ese esfuerzo cooperativo y lo que se descubre en una disciplina ya es compartido en la otra, hay trabajo interdisciplinario. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Uh-huh. ¿Y el Sí, resto? profe. Bien. Entonces, resuelto el tema del orden, del ordenamiento y de la totalidad, ¿sí?, y obviamente permite el trabajo interdisciplinario, la teoría general de sistemas, fíjense, este señor, que es el biólogo alemán Bertalanffy, él es el que ha descubierto y él es el que ha planteado la teoría general de los sistemas, ¿sí? Recuerden que es una teoría de las teorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque la teoría general del sistema tiene una tendencia a hacer la integración de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. También desarrolla esos principios unificadores que van a atravesar a las distintas ciencias y obviamente sus disciplinas. Y permite la aproximación, al objetivo de la unidad de la ciencia, ¿sí? Por eso ustedes, no sé si van a ver en Ingeniería de Sociedad, por ejemplo, el método científico, si ya lo han visto, ¿sí? Porque se trata de hacer hacer una unificación de la ciencia. Y fíjense, la teoría general de sistemas plantea un modelo general entre las matemáticas puras, ¿sí? Fíjense, por eso está este esquema acá, matemática pura y las teorías que explican el comportamiento social. ¿Está? Entonces, en definitiva, la teoría general de sistemas termina siendo un modelo general entre matemática pura y las teorías que explican el comportamiento social. Permite el trabajo interdisciplinario. Hasta ahí estamos de acuerdo, queda claro,
¿Tienen alguna duda? ¿Quieren aportar algo? ¿Preguntar algo? Ninguna duda, profe. Prosiga. Bien, No, profe. ok. Seguimos entonces. Antes que surja la teoría general de los sistemas, ya existían los sistemas, ¿sí? No es que cuando aparece la teoría general del sistema, recién ahí aparecen los sistemas. No, ya existían. Si uno se pone a buscar un poco en la historia, fíjense, yo he puesto algunos acá, los que más, digamos, los más conocidos. El sistema de escritura, el sistema de comercio, ¿sí? A lo largo de las historias que hemos estudiado en la secundaria, hemos visto cómo se hacían los comercios en los distintos lugares del planeta. Hemos visto cómo eran los sistemas de escritura, el sistema numérico, antes que existían las heladeras, los freezer o los sistemas de refrigeración o de frío para conservar alimentos, ya se conservaban los alimentos. También se regaban. Los romanos han sido los primeros en la historia que tuvieron su sistema de riego. Y en esa foto, ahí, esa foto muestra los acueductos. Un acueducto, ¿verdad? Exactamente. Y de ahí ellos tomaban, a través de esos acueductos, tenían el agua para riego, ¿sí? Para los cultivos. Y obviamente otro sistema que existía desde que nos empezó a estudiar historia, nos tenemos que acordar, eso es el sistema político. Entonces, ¿qué pasa acá? Que como los sistemas ya existían, ¿sí? Pero ¿cómo eran estudiados antes de la teoría general de sistemas? Recuerden ustedes que a ese momento estábamos con la ciencia mecanicista. Entonces eran estudiados como conglomerados. Es decir, esa conglomeración eran mezclas. Si ustedes han visto química en la secundaria, se deben acordar que es una mezcla. Entonces, eran conglomerados, era una mezcla de cosas que se estudiaban. Así. Cuando aparece la teoría general de sistemas, se cambia de la ciencia mecanicista, que ya les dije anteriormente, a las ciencias contemporáneas. Entonces, ¿qué pasa? A esas entidades, ¿sí? que se las estudiaban como un conglomerado, se las empieza a estudiar como un todo, ¿sí? Un todo. Además, se abren las interacciones. Las interacciones es las relaciones que tienen entre los distintos elementos o componentes que puedan llegar a tener esa entidad y además a examinarla. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo, profe? Si se entiende lo que acabo de decir. No, si lo puedes repetir igual lo que Si dice. lo puedo repetir. Para ser honesto, yo me perdí un poco. ¿Podría repetir en la parte donde se lo estudiaba como un todo? ¿Qué pasa acá? Fíjense aquí, dice, todos los sistemas ya existían, ¿sí? Antes de la teoría general de los sistemas. Se los estudiaba como mezclas, como conglomerados. Cuando se establece la teoría general de sistemas, que es ese modelo general entre la matemática pura y las ciencias que explican el comportamiento social, ¿sí? A esas entidades ya, o sea, esos conglomerados, ya no se los estudia como tal, sino que se los estudia como entidades, como un todo. A ese todo, ¿sí? Se le abren las interacciones, o sea, cómo está relacionado esos elementos que tiene adentro y obviamente a examinarlas, ¿sí? A cada una de las interacciones que tiene. Además, la teoría general del sistema cambia la ciencia. Se llama lo que, digamos, es la ciencia que se conoce hoy en día, que es la ciencia contemporánea. Pasa de la mecanicista a la contemporánea. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien, sigamos. Si después quedan dudas, Sí, volvemos. profe, ahora sí. Bien, la entidad, ¿sí? Ya no eran los conglomerados, las mezclas, sino que con la teoría general del sistema es la entidad. Esa entidad, ¿sí? Puede ser dinámica,
O sea, puede ser no, es dinámica, se establece que es dinámica, además que es real, ¿sí? Porque existe en la realidad, o puede ser imaginada, ¿sí? Y además esa entidad tiene siempre objetivo o finalidad. A los fines de hacer un acercamiento a qué nos referimos, o sea, qué ejemplos de entidades podemos tener entidad abstracta, ¿sí? Que puede ser un diagrama, que puede ser una ecuación matemática, ¿sí? Una idea, una hipótesis, eso es una entidad abstracta. Concreto, por ejemplo, una impresora, un panel de control, ¿sí? Una lámpara, un teléfono, un microondas, eso serían unas entidades concretas. Y después tenemos las entidades naturales, ahí yo le he puesto la foto de un río, porque es natural, eso existe en la naturaleza como tal. Y después tenemos las entidades artificiales. Yo le he puesto la foto ahí de una plataforma petrolífera. Esa plataforma, esa entidad es artificial porque fue creada por el hombre. A esta altura ya se tienen que dar cuenta, y ahí lo dice, que la entidad es un sistema. ¿Sí? ¿Está Profe, claro? Sí. ¿cuál es la diferencia entre concreto y artificial en las entidades? Concreto y artificial. Sí, El concreto, Sí, profe, ¿podría volver un poco a los concretos? espérese que conteste la pregunta de su compañero. Concretos y artificiales. Cuando digo concreto es porque yo lo puedo tocar, ¿sí? Y artificial es porque ha sido creado por el hombre. Y la entidad va a ser, en este caso, la plataforma petrolífera, es concreta y es artificial. ¿Respondo ahí su pregunta? ahora sí. O sea que digamos, hay algunas entidades que poseen ambas, ¿verdad? O sea, puede, Por supuesto, pongamos, sí, bien, exactamente. Y bien. vayamos relacionando ya y teniendo presente que la entidad es un sistema, ¿sí? La entidad es un sistema, o sea que el sistema puede ser concreto y puede ser artificial, puede ser abstracto y puede ser artificial también. Bien, ahora usted, alumno, pregunte. Alumno, Creo que él había preguntado sobre concretos. bueno, pero a ver, alumno, pregunte. El que preguntó que quería No, que... mi pregunta ya fue respondida cuando usted le contestó. Ajá, entonces está respondida su pregunta. Está respondida la pregunta. Profe, Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo está? buenas tardes. ¿Le molestaría que me cambie el celular porque la batería de la computadora me anda mal y ya se me va a apagar el computador? Bueno, Muchas bien, gracias, disculpe la molestia. no, por favor. Bien, entonces estamos con están todas las dudas aclaradas. Sí, profe. Bien, entonces a partir de ahora nos tiene que quedar claro que la entidad es un sistema, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a definir? ¿Cómo lo vamos a definir al sistema? Mejor dicho, cómo la teoría general de los sistemas lo define al sistema. Y dice que es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí en función de un objetivo en común. ¿Sí? Esa es la definición de sistemas que ustedes se la tienen que aprender, la tienen que entender y ya no se la tienen que olvidar. ¿Sí? O como futuros analistas de sistemas e ingenieros en sistemas, esto es fundamental. ¿Sí? Veamos ahora los aspectos que tiene esa definición de sistemas para que quede claro, para que la puedan comprender. Entonces, la definición de sistema es un conjunto de elementos
interrelacionados entre sí en función de un objetivo en común. Los aspectos que hay que tener en cuenta de esa definición, que el conjunto de cosas o elementos, ¿sí?, se relacionan entre sí. Hay relaciones entre sí y con el entorno. Ya me está hablando de un entorno que se relaciona ese conjunto de cosas. Además, esas relaciones que se da entre los elementos o las cosas, permite la existencia de una estructura que posee ese sistema. Y obviamente tiene un cierto orden, o sea, un cierto ordenamiento. ¿Estamos? Y que además cumplen, es decir, esos elementos cumplen alguna función. Cuando utilizamos el término función, estamos diciendo alguna cosa hace, opera, hace alguna tarea y por lo tanto intenta alcanzar ese objetivo en común. ¿Está claro eso de la definición de sistema? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Esa definición de sistema, vuelvo a repetir, la tienen que comprender, la tienen que entender, la tienen que saber, y cuando tengamos en mente en la definición de sistema, tengamos presente esos aspectos de la definición. Ese es el concepto, ¿sí?, como regla, concepto abstracto, como regla de valor general que ha establecido la teoría general de los sistemas. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer el ejercicio de observar. Tienen que observar todo lo que los rodea a ustedes y decir y determinar si es un sistema o no. ¿En qué sentido? Para que se acostumbren, para ver si estamos frente a un sistema, para detectarlo, para observarlo. Por ejemplo, denme un ejemplo de algún sistema que tengan ahí alrededor suyo. ¿La computadora? La computadora. Ajá, ¿y por qué? ¿Por qué es un sistema? Yo pregunto, ¿por qué es un sistema? ¿Por qué me dice que la computadora es un sistema? Porque es una entidad, ¿puede ser? La entidad es un sistema. Vuelvo a la Es una transparencia. entidad No, real, no. artificial, sus elementos. Espere. Acá dijimos que la entidad es un sistema. ¿Estamos? Ya sabemos que la entidad es un sistema. Ahí tiene la definición de sistema. Pasemos a la siguiente transparencia, que aquí está de vuelta la definición de sistema. ¿Sí? Conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí en función de un objetivo en común. Cuando yo expreso o tengo presente la definición de sistema, tengo aspectos de esa definición que están escritos ahí y que les acabo de explicar, que ese conjunto de elementos o cosas están relacionados entre sí con el entorno. Que la relación entre los elementos, ¿sí?, permiten que exista una estructura y que además hay un cierto ordenamiento de esos elementos y que esos elementos hacen algo, cumplen alguna función y por lo tanto intentan alcanzar objetivos, lo que va a ser tendiente al objetivo en común. Entonces, como ejemplo, yo pregunto, ¿cuál es el sistema, alguno de los sistemas que los rodea a ustedes? Ustedes me dicen, una PC. ¿Una escuela puede ser? ¿Ah? Una escuela. No, Sistema de una escuela. está bien, ese es otro ejemplo. Ya lo vamos a trabajar ese ejemplo. Trabajemos primero el ejemplo de la computadora. Ahora quiero que me digan por qué es un sistema. El alumno, Porque dentro de la computadora, sí, dentro de la computadora hay distintas cosas que tiene que hace que funcionen. Por ejemplo, yo que sé, el ventilador hace que la computadora en cierta forma se refresque y cumpla su función. Por eso yo a lo mejor lo relaciono con lo que es un sistema. Por lo que
tiene adentro. ¿Pero qué tiene adentro? Ya me nombró el ventilador. Los componentes, digamos, Los componentes, exacto. hardware. Componente de hardware. Bien, ya vamos, ventilador, un componente de hardware. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? La placa madre, el La placa procesador, madre, el procesador. procesador, el bus de datos, tiene la pantalla, tiene el teclado, tiene el mouse, tiene un sistema eléctrico, ¿sí? Entonces, esos son los elementos, y todos esos elementos están relacionados entre sí y con el entorno. sí. Bien, por lo tanto, esas relaciones que tiene, ¿sí? La placa madre, la placa de video, el teclado, mouse, pantalla, le da una estructura y tiene un orden, ¿o no? También. Exacto, sí. Ujú. Y también cada uno de ellos cumple una función, hace una tarea. El mouse hace una tarea, el teclado hace otra tarea, el ventilador otra tarea, la placa madre otra tarea, el bus de datos otra tarea. ¿Estamos? Entonces, por eso entonces ustedes tienen que ser capaces cuando al observar, a observar lo que me rodea y ver si es un sistema o no, voy a aplicarle la definición de sistema, que es esa, pero la tengo que mirarlo al sistema, observarlo y ver cuáles son los elementos que tienen y cómo se relacionan. Y esas relaciones me va a dar una estructura y obviamente que va a tener un cierto orden y que además van a hacer alguna tarea, alguna función y obviamente que van a cumplir un objetivo en función de un objetivo en común. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien, ahora otro compañero dice una escuela. ¿Así es? Sí, profe. Bien, una escuela. ¿Puede ponerle alguna característica más? ¿Quiere decir escuela algo más o una escuela nada más? Un establecimiento público, digamos. La escuela es un Una escuela establecimiento pública. público. Ajá, una escuela Claro. pública. Perfecto. Bueno, usted dice que eso es un sistema. Explíqueme por qué la escuela pública es un sistema. Puede ser una escuela pública o privada, no hay problema, pero es una escuela y dígame por qué para usted es un sistema. Porque cumple un objetivo de llegar a las personas a que se formalece y se haga con algo para que ayude a la población a seguir, digamos, es un sistema que enseña y se hace que reciba gente para que en un futuro tenga el pensamiento de lograr un objetivo. Digamos, tiene su parte como enseñanza y desarrollo. Ahora yo le voy a volver a preguntar. Tenga en mente en su cabeza que el sistema, usted me dice que la escuela pública o una escuela pública, no es necesario tener en mente todas, una escuela pública, es un sistema. Ahora yo le digo que me explique usted por qué es un sistema. Ahí tiene que tener en cuenta los aspectos de la definición. ¿Cuáles son los elementos, las cosas que tiene una escuela? Directores, vicedirectores, secretarios, profesores, supongo, ¿no? Personal auxiliar. Ajá. Personal de limpieza. Los ¿Qué más? alumnos, Los alumnos. Ajá. los Las escritorios, aulas. Ya hemos dicho. ¿Qué más? Las aulas. Sí, bueno, las aulas. ¿Qué más? Los alumnos también formarían parte, profe. Sí, ya lo dijeron.
Y que los docentes y los directivos que se juntan con los alumnos y de qué hablan. Del partido que del día domingo. Algunos sí. Los planes de estudio. ¿Sí? Esas son las cosas o los elementos. ¿Sí? Y están todos relacionados. Y hay más, por supuesto, ¿no? Hay más elementos. ¿Están relacionados entre sí con el entorno? Sí. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, cuando yo digo, este es un sistema, cuando lo estoy observando, tengo que ser capaz de ver cuáles son los elementos que tiene, ¿sí? Y cómo se relacionan entre sí y con el entorno, ¿sí? Y de ahí me va a dar esas relaciones internas que tienen los elementos, me va a dar la estructura. Por eso, ¿cuál va a ser la estructura? Que van a ser, voy a tener los docentes, voy a tener los alumnos, ¿sí? Voy a tener los planes, los planes de estudio, ¿sí? Voy a tener todas lo que son las aulas, ¿sí? Toda una parte de aulas, estamos, toda una parte administrativa. Es decir, eso me va a dar la estructura de la escuela. Y también tiene un cierto orden, ¿sí? Por ejemplo, un ordenamiento, si es de primaria, y puede ser que tenga desde el jardín, desde el nivel inicial, hasta creo que sexto grado, el último en la primaria hoy en día, no me acuerdo, en mi época era hasta el séptimo, creo que ahora es hasta el sexto, ¿sí? Sí, ahora Entonces, se está sexto en la primaria. claro, entonces ve, nivel inicial, primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera. Si tenemos, o sea, si esta escuela que estamos observando tiene nivel educativo primario, ¿sí? Y obviamente que los elementos, tanto los docentes, los alumnos, el personal administrativo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Cumplen tarea, cumplen una función. Y obviamente que cada uno cumpliendo su función, intentan, van a aportar para cumplimentar el objetivo en común. ¿Se entiende cómo van a observar con la definición de sistema? Sí, profe. Es trabajo abstracto, es mental, ¿sí? No resulta fácil. Al principio resulta complicado, pero tenemos que ser capaces de hacerlo. A ver, otro ejemplo de sistema. Dígame otro ejemplo. Una empresa. Una empresa, muy bien, me gusta. Una empresa. Bien, ¿por qué es un sistema? Y por lo mismo también porque la empresa está constituida obviamente por el jefe, por un secretario, el gerente, tenemos también el área de recursos humanos. En una empresa siempre... Directivos, inversionistas. Eso también. ¿Cómo? ¿Que tiene qué? Me dijo al último. Porque tienen objetivo en común. Ajá. ¿Y cuál será el objetivo en común? Ganar más dinero. O vender tanta cantidad de producto en el año, por ejemplo. Siempre por lo general los objetivos, o sea, vistas las organizaciones, las empresas como sistema, el objetivo principal o ese objetivo en común es lo que hace, ¿sí? Lo que hace en qué sentido, cuál es el producto que produce y vende. Por ejemplo, decimos una empresa, la tomemos el Ingenio Concepción. El Ingenio Concepción, ¿sí? Su objetivo principal, que es el objetivo en común, mirada como un sistema, es la producción de azúcar y de alcohol. Ese es su objetivo en común. Los elementos que tiene son todo lo que es el recurso humano, todo lo que es
¿cómo se llama? Todo el sector de producción, ¿sí? Incluida todo lo que es el sector de producción, hay un sector de compra, hay un sector de administración, esos son los elementos y todos esos están relacionados entre sí y obviamente que están relacionados con el entorno. Y eso es lo que le da la estructura de esa empresa, ¿sí? Y obviamente que hay un orden. Y cada uno, tanto compra como producción y recursos humanos, cumple alguna tarea. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ok. Entonces, ustedes tienen como tarea empezar a observar, ¿sí? Observar. Cuando yo observo, observen después lo que los rodea y a donde vayan y apliquen mentalmente la definición de sistema. Pero para detectar y para decir si es un sistema, tengan en cuenta esos aspectos de la definición de sistema. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes tengo la cámara habilitada o no? Creo que no, profe. Se ve su imagen, pero está trabada hace media hora. Ah, no, porque la máquina no da para más. Supongan ustedes que yo en mi mano izquierda tengo una No, piedra. parece que no. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, Hola. profe, sí se lo Profe, le oye. escuchamos, Se lo pero oye. no se ve. No la vemos, profe. Sí, Bueno, profe, sí se lo escucha. bueno, imagínense en ustedes que yo en mi mano izquierda tengo una piedra. Tengo una piedrita. ¿Sí? Esa es cuando uno va, qué sé yo, a algún río y nos gusta ver la piedrita y la traemos. ¿Sí? Entonces, en mi mano izquierda tengo una piedra. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la piedra que tengo en mi mano izquierda es un sistema? No, ¿Por qué? me Explico. parece que es solo un elemento y no tiene relación con nada, no está en un río. Exactamente. No tiene, que esté en mi mano una piedra, no es un sistema, porque además es la piedra sola, sería el elemento, no tiene ninguna relación en este contexto. Ahora, si la piedra esta voy y la miro, la veo en el río, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, la piedra sola, acá en la mano o sobre el escritorio, no es un sistema. Entonces, con esto les quiero que se den cuenta que no todo lo que nos rodea son sistemas, ¿sí? A que hay muchos sistemas seguros, pero hay que tener cuidado porque nos podemos encontrar con algo que no es un sistema, ¿sí? Que es solamente un elemento. Bien, entonces eso está claro. Sí, profe. Sí, profe. Ay, las alertas estas de... Bien. Ahora, y recuerden ustedes observan. Mentalmente tengo el concepto abstracto de la definición de sistema y tengo que tener en cuenta los aspectos de la definición. Bien. Ahora vamos a suponer que este icono que tenemos acá somos nosotros, los observadores. ¿Sí? Entonces, su compañero hace rato dio un ejemplo de sistema que es una empresa. ¿Sí? Fíjense, el observador está parado aquí, ¿sí? En el sistema empresa. La empresa es el sistema, si ustedes quieren. Cuando este observador mira hacia adentro del sistema, que es lo que ya veníamos diciendo anteriormente, está mirando los elementos o las cosas que tiene. Esos elementos o esas cosas se llaman subsistemas. ¿Estamos? Fíjense, en el sistema empresa, los subsistemas que tiene que son los elementos o las cosas, compra,
producción, recursos humanos, ventas, ingeniería, contabilidad, finanzas. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Entonces, yo tengo el sistema, los elementos que tiene se denominan subsistemas, están adentro. Ahora, si este observador, hagamos de cuenta que se levanta y mira hacia afuera o hacia arriba, vamos a encontrar que hay otro sistema que me lo contiene a mi sistema bajo análisis. Cuando yo estoy observando el sistema, significa que ese sistema está bajo análisis, porque estoy empezando a analizarlo, lo estoy analizando. Entonces, siempre todo sistema va a tener otro sistema más grande que lo contiene. Para el caso de nuestro de estudio en este momento del sistema empresa, va a ser la sociedad, ¿sí? Y ese sistema más grande se llama macrosistema, ¿sí? O algunos autores le llaman suprasistema. Siempre es un sistema más grande que lo contiene a mi sistema. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Y en ese macrosistema que es la sociedad, para el caso este de mi sistema que es la empresa, ahí también está la tecnología disponible, los clientes, los proveedores, el mercado, los bancos, etc. Bien, ahora vamos a hacer de cuenta, ¿sí? Que el observador, que son ustedes y que soy yo, nos vamos a desplazar hacia un subsistema, o sea, me voy a ir adentro de lo que era mi sistema y voy a tomar ventas, ¿sí? Me he desplazado a observar el subsistema ventas. Entonces, ese subsistema se transforma en el sistema. Entonces, ahora yo voy a estar observando el sistema ventas. Entonces, mi macrosistema, ¿cuál es ahora? La empresa. Exactamente. ¿Sí? Y si yo quiero de ese macrosistema ver cuál es el otro sistema que me lo contiene a mi sistema, va a ser la sociedad. Lo que tiene que quedar claro acá, que cuando yo me desplazo de donde yo estoy observando el sistema, digo, este es el sistema, veo los elementos que son los subsistemas, yo me desplazo mentalmente hacia un subsistema, ese subsistema se comporta como ahora es sistema, ¿sí? Y del sistema que yo esté, cuando miro hacia afuera, digo miro hacia afuera como que es levantar la vista, voy a buscar cuál es el sistema que me lo contiene a mi sistema. Y ese se llama macrosistema. Algunos autores, repito, le llaman el suprasistema. ¿Está entendido eso entonces? Sí, profe. Bien. Lo mismo pasaría si nosotros como observadores nos vamos al macrosistema, nos posicionamos ahora en el macrosistema. Entonces, ¿el macrosistema en qué se ha transformado? ¿En qué se ha transformado? En un sistema. En el sistema bajo análisis. ¿Está? Y obviamente que tendré que ver cuáles van a ser los subsistemas, ¿sí? Si es de la sociedad y ya tenemos uno de los subsistemas en empresa, ¿sí? Y después tendremos que ver cuál es el sistema que lo contiene a mi sistema bajo análisis, que es la sociedad, el sistema sociedad. ¿Se entiende eso? El observador somos nosotros, ¿sí? ¿Qué estoy observando? Estoy observando el sistema. En la posición que observo, ese es el sistema. Si miro hacia adentro, voy a encontrar los subsistemas que son los elementos, ¿sí? Si miro hacia afuera, voy a detectar cuál es el macrosistema, que es ese sistema más grande que lo contiene a mi sistema bajo análisis. Si yo me desplazo, ¿sí? En la medida que yo me desplazo,
los subsistemas, va a cambiar, digamos, mi sistema bajo análisis. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Para todos y todas. Hola. Sí, profe. Bien. Fíjense, esta imagen que está aquí nos representa a nosotros, especialmente a ustedes, ¿sí? Porque ustedes son, ahora, a partir de ahora, son analistas u observadores. Son los que van a observar, como ya les dije anteriormente. Y el analista u observador es el que determina, qué entra en su abstracción mental y qué no entra. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es lo que yo cuando observo el sistema, digo, este es el sistema, es el sistema bajo análisis? Yo tengo que ver cuáles son cuáles son los subsistemas, ¿sí? Puedo encontrarme, ¿sí?, con sistemas que tienen demasiados subsistemas y obviamente las interrelaciones entre sí son muy complejas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, nosotros los observadores, somos seres humanos y tenemos una capacidad limitada, ¿sí?, para poder analizar, para poder comparar, para poder ver todas esas interrelaciones que se tienen. Entonces, ¿qué es lo que hace el observador? ¿Sí? Va a establecer un límite o frontera, pero ese límite o frontera es una línea imaginaria. Por eso dice que entra en su abstracción mental y que no entra. ¿Estamos? También va a establecer el límite o frontera, ¿sí?, el analista o observador, cuando tenga presente cuál es el objetivo de análisis de ese sistema. Es decir, podríamos hacerlo más sencillo, va a tener en mente para qué lo observo al sistema, para qué lo miro. Cuando yo tengo presente ese objetivo de análisis, ¿qué es lo que hago? Entonces voy viendo los elementos, los subsistemas. En esa línea imaginaria digo, este subsistema queda acá para ser analizado. Este otro también va a quedar para ser analizado. Este otro subsistema, porque no tiene nada que ver con el objetivo de análisis, es decir, para qué lo estoy viendo al sistema, lo voy a dejar en el entorno, que es todo lo que me lo rodea al sistema. ¿Está? En ese entorno se encuentra el macrosistema, no nos olvidemos tampoco. Entonces lo dejo en el entorno, ¿sí? Eso es establecer el límite o frontera. No confundir que el límite o frontera del observador o del analista, que es una línea imaginaria, con un límite o una frontera de qué cosa, por ejemplo, no sé, en una fábrica, por ejemplo en el ingenio, toda la tela metálica o toda la tapia que tiene alrededor, ¿sí? O sea, lo que les quiero explicar no son paredes, no son techos, no son pisos, eso no es el límite o frontera de un sistema, es una línea imaginaria. Esa línea imaginaria la establecen el observador, porque tiene presente cuando lo está observando al sistema, para qué lo está mirando. Y eso se llama objetivo de análisis, ¿sí? Lo que no tiene que ver con ese objetivo de análisis, lo va a dejar en el entorno, que es todo lo que lo rodea al sistema. Y recordemos que el macrosistema está en el entorno. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Está clarita la cuestión? Sí. ¿Podría repetirla, si no le molesta? ¿Qué parte quiere que le repita?
¿Qué no entendí? Desde el comienzo, un breve resumen. El analista o el observador, sí, que son ustedes, yo, especialmente ustedes que empiezan a ser observadores, ustedes tienen que, una vez detectado el sistema, es decir, este es el sistema, ahí me posiciono, ¿sí? Y Sí, teniendo profe. presente, sí, diga. No, solo para confirmar, pensé que estaba preguntando si estaba entendiendo esa parte. Y teniendo presente para qué lo observa, para qué lo mira el sistema, que eso se llama objetivo de análisis, está diciendo, bueno, este subsistema va a quedar bajo el análisis, este otro subsistema no, porque no tiene nada que ver, no está relacionado con ese objetivo en común que es ese objetivo de análisis, lo dejo en el entorno, que es todo lo que lo rodea al sistema. Es decir, que tiene que establecer el observador el límite o frontera del sistema. Es decir, eso me permite dejármelo, o sea, poder constituirlo al sistema bajo análisis. Obviamente que ese sistema, hemos dicho que es un conjunto de elementos, ¿sí? Que están interrelacionados en función de un objetivo en común. Entonces, yo con la abstracción mental establezco ese límite o frontera, que es la línea imaginaria, y digo cómo queda constituido mi sistema. ¿Está? Pero ¿de dónde? Pero yo lo observo al sistema, lo observo en la realidad. ¿Estamos? ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Sí, profe, ya entendí, ya lo pillé. Ya le encontró la vuelta. Bien. Entonces, cuando nosotros vamos a observar, primero, la definición de sistema con los aspectos importantes lo determino mi sistema. ¿Está? Entonces, miro el sistema. ¿Sí? Puede ser que el solo hecho de mirarlo ve un sistema complejo. ¿Sí? Es un sistema muy complejo. Entonces tengo que establecerle, obviamente, el límite o frontera. O para ayudarme a establecer el límite o frontera, también eso tengo que tener en cuenta que me tengo que ayudar a establecer esa línea imaginaria, teniendo presente para qué lo mido al sistema, para qué lo observo, para qué lo miro al sistema. Eso se llama objetivo de análisis. No se olviden ustedes que ese es el sistema que yo tengo que analizar. ¿Sí? Entonces, la línea imaginaria es el establecimiento del límite o frontera. Y es el observador es el que determina qué va a entrar en su abstracción mental y qué no. Y eso implica que cómo va a quedar constituido mi sistema bajo análisis. ¿Qué subsistemas van a quedar ahí? Porque no nos olvidemos que los sistemas existen en la realidad. ¿Está? Y yo los estoy detectando en la realidad. Es más, acuérdense que hemos dicho también al principio que los sistemas puede ser que existan en la imaginación, pero generalmente nosotros vamos a estar trabajando con sistemas que existen en la realidad. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Nada más, profe. Bien. Pongan en práctica, intenten hacerlo, ¿sí? Porque les va a hacer bien. Ahora vamos a ver los aportes del concepto de sistema que tiene Miller. Miller es otro biólogo que trabajó en los antecedentes de la teoría general de sistemas con Bertalanffy, ¿sí? Y fíjense en lo que él dice, Miller. Miller estudiaba los seres vivos. Él dice que los sistemas existen en el espacio y en el tiempo,
que están constituidos por materia y por energía y que además están organizados por la información que manejan. ¿Está claro eso? Más o menos. Mírelan ahí a la imagen un segundo. Sí, profe. Espérame un segundo, voy a traer una campera con mucho frío. Bien, entonces, conceptos de Miller, el concepto de sistema de Miller, él aporta, ¿sí? Desde los sistemas vivos, que es lo que él estudiaba, hacia al concepto ese de, digamos, el concepto abstracto de valor, regla de valor general, que es la definición de sistema. ¿Qué es lo que dice Miller sobre los sistemas? Dice que los sistemas existen en un espacio y en un tiempo, que están constituidos por materia y energía, y que están organizados en función de la información que manejan. ¿Se entiende eso? Sí, profe, ahora sí. Bien. Sí, profe. Bien, cuando hablamos de espacio, él dice, Miller dice, existen en el espacio y en el tiempo. El espacio significa, recuerden ustedes que la teoría general del sistema, que dice que es un, ¿cómo se llama? Es un modelo general entre la matemática pura, ¿sí? Y las teorías que explican el comportamiento, que explican el comportamiento social. Entonces los espacios pueden ser, por ejemplo, ciertos postulados, el conjunto, dice, de elementos que se ajustan a ciertos postulados, que puede ser en matemática, tenemos el euclidiano, tenemos el métrico, después tenemos topológico, también puede haber un espacio físico, ¿sí? Y cuando hace referencia al tiempo, es cómo se va a medir lo que hacen cada uno de los subsistemas. Recuerden ustedes que los elementos, que son los subsistemas, ¿qué es lo que hacen? Hacen alguna función, hacen alguna tarea, y eso se tiene que medir, ¿sí? Y por lo tanto, si mido cada subsistema o cada elemento, lo estoy midiendo al sistema. Entonces, hay escalas absolutas habituales de medición y hay escalas absolutas no habituales de medición. Nosotros utilizamos las que son habituales de medición, los segundos, los minutos, los días, los años, los meses, ¿sí? Pero va a depender del observador, ¿sí? Por eso dice acá en la siguiente, fíjese, el marco de referencia de cada observador. Cada observador tiene su propio reloj. ¿Está? Podemos, por ejemplo, observar, ¿sí? Hagamos de cuenta que observamos no sé, un terreno, ¿sí? Subiendo al cerro, ¿sí? Nosotros que estamos, ustedes que están estudiando para ingeniería en sistema, y que yo soy ingeniera en sistema, y nosotros vamos a ver, no sé, quizás lo vemos todo como una subida. Va a venir alguien de la ingeniería civil que hace los estudios topológicos y va a decir, no, no es todo subida, tenés bajada, tenés parte que es plano, ¿sí? Entonces, va a depender siempre de esas escalas habituales de medición. Y cuando se dice acá en marco de referencia de cada observador que tiene su propio reloj, imagínense ustedes un astrónomo, sí, alguien que estudia astronomía, no me sale el término, estoy muy trabado, alguien que estudia astronomía, ¿cómo va a medir la distancia que hay desde la Tierra hacia una estrella?
¿Cómo la mide? Observa por un telescopio y creo que más o menos hace algunos cálculos. No, no tengo una idea. Por año luz. Por años luz. Esa es la escala, esa es una escala absoluta, no habitual de medición de la gente que hace astronomía. ¿Está? Entonces va a depender siempre el tiempo, ¿por qué se dice que existe el tiempo? Que hay que medirlo. A eso se refiere Miller, que como está trabajando ese sistema, ese subsistema o ese elemento, bueno, hay que medirlo en un periodo mensurable, un periodo de tiempo, a eso se refiere. ¿Cómo mido ese tiempo? Tengo dos escalas absolutas habituales de medición, que son las comúnmente conocidas y manejadas por nosotros. Y después hay otras que son las escalas absolutas no habituales de medición, que eso ya depende de cada observador, ¿sí? Porque va a depender de qué se trata el sistema. ¿Se entiende eso? ¿Mm? ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe. Más o menos. Sí. Espacio, Sí, vuelvo al profe. tiempo. El Porque tiempo no lo ahora entendí también- mucho. ¿Ah? El tiempo no entendí mucho eso a qué se El refiere con tiempo. tiempo, fíjate, dice, es el instante particular de un instante, ¿sí? En la que existe una estructura o se produce un proceso o periodo mensurable sobre el cual perdura una estructura o continúa un proceso. ¿Eso qué significa? Es en un instante se mide, ¿sí? Vos vas a medir un proceso, vos vas a medir una ejecución de una tarea, es decir, vos vas a medir cómo está funcionando digamos, por ejemplo, si hablamos de procesos, es un subsistema, vos lo vas a medir. Por ejemplo, el sistema dictado de clase de sistemas y organizaciones, mediado por la tecnología de comunicación y de información, ¿sí? ¿Cómo lo medimos? El tiempo de clase. ¿Cómo lo medimos? Y Por por horas. horas. En horas. En En horas. minutos. En En horas. horas. En horas. En Horas horas. cátedra, horas ¿Y cátedra. cuál es el concepto de la hora para ustedes? Una hora de reloj, Son ¿sí? 60 minutos. Son 60 minutos. Bien. Y yo como docente, ¿sí? Cuando lo observo al sistema y le veo el tiempo, para mí son 2 horas cátedra. Yo puedo decir son 2 horas cátedra, ¿sí? Y cada hora cátedra tiene 45 minutos, ya no tiene 60. ¿Entienden? Para ustedes la hora es 60 minutos. Cuando yo como docente digo la hora cátedra es 45 minutos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Siempre hay que medir. Los procesos se miden en un instante de tiempo. Existen escalas absolutas que se denominan habituales de medición. ¿Por qué son habituales? Porque las usamos todos, ¿sí? Y son absolutas, porque ya están establecidas. Pero también hay otras que va a depender del marco de referencia de cada observador. Y los dos, ustedes como observadores y yo como observador del mismo sistema, ¿sí? Medimos con una escala, digamos, ustedes con una habitual y yo con una que para ustedes no es habitual. ¿Se entiende? Porque yo tengo mi propio reloj, pero ¿en qué sentido? En que yo lo miro desde la hora cátedra, que cada hora cátedra tiene 45 minutos, ¿sí? Y ustedes en cambio lo ven, hora reloj, 60 minutos. A eso se refiere el tiempo. El tiempo se debe medir, o sea, hay que medirlo en el subsistema y obviamente en el sistema. Y voy a utilizar escalas. ¿Qué escala? ¿Sí? La habitual de medición o la no habitual de medición, porque va a depender del observador, ¿sí? Referido a ese sistema. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Bien.
También dice, ¿qué nos dice Miller? Que él está constituido, ¿sí?, por materia, el sistema, y por energía. Materia, ustedes ya la han visto, que es todo aquello que tiene masa, se denomina con la letra M y que ocupa un lugar en el espacio físico. Eso, ustedes, ¿a dónde lo han visto? ¿En qué materia lo han estudiado en el cursillo de ingreso y en la Científica. Exactamente, en la física. O sea que ustedes todo lo que es de sobre materia lo conocen porque lo han estudiado en la física. También nos dice Miller que los sistemas están constituidos, ya hemos dicho, por materia y también me dice por energía. La energía, ustedes también ¿a dónde la han estudiado? En la En física. física. Claro. Y la energía es la capacidad de hacer el trabajo. Sí, claro. Capacidad de hacer el trabajo. Además, la energía tiene un principio de conservación, donde ni se crea ni se destruye. Se va convirtiendo de una forma a otra y también se la incluye a la energía de la masa en reposo. Tipos de energía que ustedes han visto: cinética, potencial, masa en reposo. ¿Es así o no? Sí. Bien. Sí, Y fíjense, nosotros vamos a utilizar, como lo hace Miller, como lo plantea Miller, la M minúscula es la masa y la E mayúscula es la energía. Él dice son equivalentes, o sea que yo puedo decir que la energía del sistema, ¿sí?, la puedo establecer que va a ser después un parámetro en el sistema. Entonces, la masa y la energía son equivalentes, entonces yo directamente pondré la energía. Pero cuando yo vea el término energía, tengo que recordar que está incluido también la masa, ¿sí? A salvo que sea, que deba especificarlo, ¿sí?, a tanto a la masa como a la energía, las pondré separadas, pondré la M y pondré la E, sino directamente energía. Para los seres vivos, por ahí sí les toca el ejercicio de, ¿cómo se llama?, de verlo al sistema cuerpo humano. Tengan en cuenta, fíjense en los tipos de energía: calor, agua, minerales, vitaminas, alimentos, combustibles, materias primas, ¿sí? Esos son ejemplos de los tipos de energía. Hay mucho más, pero esos son los que, digamos, los que más se acercan a la cuestión cuando uno tiene que por ahí analizar el cuerpo humano, ¿sí? Y la otra cuestión importante que nos dice, ¿cómo se llama? Miller, es que los sistemas están organizados en función de la información que manejan, ¿sí? Entonces se nos plantea aquí la cuestión de qué es la información, ¿sí? Y la Miller la plantea, y también Berta Lanfy la plantea de la misma forma. Son los grados de libertad que existen en una situación dada, ¿sí? ¿Para qué? Para elegir entre señales o símbolos o mensajes o patrones que hay que transmitir. Es decir, que es el alfabeto con el cual hay que elegir, el alfabeto con el cual nos vamos a transmitir los mensajes, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, nuestro alfabeto está conformado desde la letra A la Z. La combinación de letras me da palabras, ¿sí? Y ese conjunto de palabras yo puedo armar los mensajes y les puedo transmitir. Nosotros ahora, y ustedes hacen exactamente lo mismo cuando están preguntando. Entonces, esa es la información. Ese es el concepto de información, ¿sí? También a la información hay que medir cuál es la cantidad de información, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a medir? Con el logaritmo en base 2. ¿De qué? Del número de los patrones alternativos, las formas, la organización o los mensajes que se tengan que transmitir. Y además
el poder medir la información de esa manera, el logaritmo en base 2 va a permitir sacar bastante incertidumbre en la información, porque siempre la información permite toma de decisiones. Si tiene mucha incertidumbre, estoy haciendo mal la toma de decisiones. Entonces, para aliviar la incertidumbre, cuando yo la tenga que medir utilizando el logaritmo en base 2, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dejando dos alternativas probables, ¿sí? ¿Cuáles serían esas dos alternativas probables? Ahí dice que es el dígito binario o el bit de información. ¿Ustedes que lo vieron en arquitectura ya o no? ¿Qué, profe? Si lo vieron a los dígitos binarios o los bits de información en arquitectura. Sí, profe. Sí, los estamos viendo. Lo están viendo y lo han visto así, como el logaritmo en base 2. Sí, sí, bueno, hay está logaritmo base 10, base 8 y... Son los distintos, Sí, sí. son los distintos, ¿cómo se llama? Distintas maneras de medir la información, que va a ser de acuerdo a qué cosa, a los logaritmos. En el caso de los logaritmos de base 2, que fue el primero que se hizo, son los bits de información. ¿Y cuáles son las dos alternativas posibles que tengo? 0 y 1. Es el 0 y 1, ¿sí? Es los dígitos binarios, ¿sí? Y después obviamente que va a haber otros, ¿sí? En el logaritmo en base 8, y no sé cuál otro más, no me recuerdo en este momento. Usted cuando dijo en base 8 me hizo acordar, pero lo fundamental de esto es que tengan en cuenta que con los bits de información, o en este caso dígitos binarios, se mide la cantidad de información que se transmite, ¿sí? Imagínense en nuestra computadora, ¿sí? Se transmite esa información a través de, del dígito binario, ¿sí? Y se va midiendo esa cantidad. Y además, ¿qué implica? ¿Qué es ese concepto de información? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta el momento. Ninguna, profe. Perfecto. Bien. Entonces, por hoy vamos a llegar hasta aquí, ¿sí? En los apuntes, en el material de clase, ¿sí? Lo que hemos visto hoy, vean el punto 1, que es la introducción, que son todos los antecedentes de la teoría general de los sistemas, el punto 1.2, que es la definición de sistema con todos sus aspectos, y ahí tienen listados de ejemplos de sistema, y lo que acabábamos de ver ahora, el 1.21, que son los aportes de Miller a la definición de sistemas. ¿Sí? Sí, profe. La clase que viene vamos a avanzar con lo que son los enfoques, el enfoque sistémico, etcétera. Vamos a trabajar con parámetros, con todo el tema de los parámetros. ¿Qué más nos quedaría? El límite o frontera, que es el punto 1.5, ya lo vimos hoy. Eso tenganlo bien presente, y después que trabajemos con los parámetros, la clase que viene vamos a ver modelización, que es ¿cómo se llama? El diagrama de bloques. ¿Y qué más nos va a quedar para esta primera parte? No, y ahí terminaríamos esta primera parte y ya voy a tener la actividad práctica para que haga. ¿Sí? ¿Estamos? Disculpe, profe. Sí, sí, profe, disculpe, ¿no? Que ahí, disculpe, que da clave de asistencia algo para registrarse en el campo, o por acá nomás ya se registramos. No, Sí, ya, profe. no, la asistencia ya lo tengo al Google, ¿cómo se llama? El Google Meet.
al Meet, ya me toma la asistencia. Yo ya sé quién han ingresado, cuánto tiempo han ingresado, ¿sí? Y Bien, así- porque esta es mi primera clase, digamos, porque no encontraba el link y pensaba que estaba en la 1K3, pero me tocó la K7 como no había lugar y, bueno, un compañero me pasó el link. Por eso esta es mi primera clase y le estaba preguntando eso. Bien, sí, no hay problema, no hay problema con la asistencia porque yo ya la tomo. Después fíjese que lo pongan en el grupo de WhatsApp de la comisión y ingresa al Classroom de Google y ahí va a encontrar el material de clase, ¿sí? Ok. A medida que vayan estudiando del material de clase, por favor, vayan viendo la bibliografía que también la tienen en el Classroom de Google, ¿sí? El libro Ok. de a medida tienen Chero Levasi, Jourdón y luego Bertalanffy, ¿sí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta más? Hasta el momento Ninguna, ninguna. profe. Ninguna, Bueno. profe. Ok, que tengan una linda tarde. Igualmente, felices Pascuas. Igualmente, profe. Profe, Feliz disculpe. Pascua. No, Sí, profe, diga. Profe, hasta luego. con el tema de la asistencia, ¿qué onda? Nos vemos, profe. ¿De dónde estaba recién? No andábamos en onda, ¿no? Ya dije, yo ya la tomo por el Meet. Quédese Ah, tranquilo bien. usted de la asistencia. ¿Sí? Sí. ¿Dónde Profe, habrán dado Corea, no? no, sí estaba. Ah, sí estaba. Bueno, felices Pascua para todos. Nos Igualmente, estamos- profe. Igualmente, profe. Nos Hasta vemos. luego. Chao, hasta luego.